En las montañas de Eslovaquia, se alza un castillo donde el eco de gritos ancestrales parece susurrar entre sus muros de piedra. Durante siglos, los lugareños han evitado acercarse a estas tierras cuando cae la noche, transmitiendo de generación en generación relatos que helaban la fluidos. Las leyendas hablan de rituales macabros, de jóvenes que entraron por sus puertas y jamás regresaron, de una sed insaciable que convirtió estos corredores en escenario del horror más absoluto. Este castillo guarda los secretos más oscuros de la nobleza europea, secretos que permanecieron ocultos durante décadas hasta que la verdad salió a la luz, revelando una historia que desafía toda comprensión humana. Esta es la historia de Elizabeth Bathory, conocida por los sobrenombres que aún generan escalofríos, la condesa de la Fluidos y la condesa de Ágdice. Una mujer de la nobleza húngara que protagonizó uno de los capítulos más sombríos de la historia criminal europea. Su nombre quedó grabado para siempre en los registros como la desvive serial más prolífica de todos los tiempos, según reconoce el libro Guinness de los Récords. Los testimonios de la época hablan de métodos de maltrato que desafían toda descripción, de una crueldad que trascendía los límites de la comprensión humana. Su figura ha inspirado leyendas vampíricas y se ha comparado con Vlad el Empalador, contribuyendo al mito del conde Drácula que conocemos hoy. Entre los años 1590 y 1609, durante casi 2 décadas de terror, Elizabeth Bathory sembró el horror en territorio eslovaco. Las investigaciones oficiales confirmaron al menos 80 víctimas, pero los testimonios de la época sugieren una cifra escalofriante que podría alcanzar las 650 jóvenes. Bathory y 4 colaboradores fueron acusados de maltratar y desvivir a cientos de muchachas en una serie de crímenes que conmocionaron hasta los cimientos de la sociedad húngara del siglo XVII. Su reinado de terror se extendió por 20 largos años, durante los cuales el castillo de Ágdice se convirtió en sinónimo de pesadilla. Esta es la crónica de una mente perturbada que utilizó su posición de poder para satisfacer impulsos inhumanos. El 7 de agosto de 1560, en Nyírbátor, reino de Hungría, bajo la monarquía de los Habsburgo, nació Erzsébet Bathory. Su llegada al mundo ocurrió en territorio que hoy conocemos como Eslovaquia, en el seno de una de las familias más poderosas y prestigiosas de la nobleza húngara. La familia Bathory había consolidado durante generaciones una posición de privilegio absoluto en la corte, acumulando tierras, títulos y una influencia política que se extendía por todo el reino. Su nacimiento bajo el signo de Leo marcaría el inicio de una vida rodeada de lujos y poder ilimitado, pero también de una oscuridad que se manifestaría décadas después. Desde sus primeros días, Elizabeth estuvo destinada a ocupar un lugar prominente en la aristocracia europea. Elizabeth creció bajo el cuidado de sus padres, Anna Bathory y George Bathory, figuras prominentes en la política transilvana. Su padre, George Bathory, pertenecía a la rama Exet de la familia y era hermano de Andrew Bonaventura Bathory, quien había ocupado el prestigioso cargo de voivoda de Transilvania. Su madre, Anna Bathory, era hija de Stephen Bathory de Somló, otro influyente voivoda de Transilvania. Esta conexión familiar con los más altos cargos políticos de la región garantizaba a Elizabeth un futuro de poder y privilegios sin precedentes. La joven crecía rodeada de debates políticos, decisiones que afectaban a miles de súbditos y un ambiente donde el poder absoluto se consideraba un derecho divino. Tenía un hermano, István Bathory, quien también formaría parte del círculo nobiliario. El poder y la influencia de la familia Bathory se extendían mucho más allá de las fronteras húngaras. Sus conexiones con la nobleza transilvana les otorgaban un estatus casi real, con territorios extensos, castillos imponentes y miles de campesinos bajo su dominio. En una época donde la vida de los súbditos dependía enteramente del capricho de sus señores, la familia Bathory ejercía una autoridad absoluta e incuestionable. Elizabeth creció en un ambiente donde la palabra de un noble era ley, donde los castigos corporales se consideraban normales y donde la diferencia social entre la aristocracia y el pueblo llano era abismal. Esta educación en el poder absoluto moldearía profundamente su percepción del mundo y de las personas que la rodeaban durante toda su vida.
A los 11 años, Elizabeth fue prometida en matrimonio, una práctica común entre la nobleza europea para consolidar alianzas políticas y económicas. Esta decisión, tomada sin consultar sus deseos, determinaría el curso de su vida adulta. El matrimonio aristocrático del siglo XVI no tenía nada que ver con el amor romántico, era una transacción política donde las mujeres servían como moneda de cambio para fortalecer el poder familiar. Durante su adolescencia, Elizabeth recibió la educación típica de una dama noble, protocolo cortesano, administración de propiedades, idiomas y las artes consideradas apropiadas para su estatus. Sin embargo, también fue testigo de la violencia inherente al sistema feudal, donde los castigos brutales a los sirvientes se consideraban parte natural del orden social establecido. El 8 de mayo de 1575, cuando Elizabeth tenía apenas 14 años, contrajo matrimonio con Ferenc Nadasdy en una ceremonia celebrada en Branov nad Topou, Eslovaquia. Su esposo era un noble húngaro de prestigio considerable, conocido por su destreza militar y su participación en las campañas contra el Imperio Otomano. Este matrimonio unió dos de las familias más poderosas de Hungría, creando una alianza que concentraba una inmensa riqueza y territorio bajo su control. La joven Elizabeth se trasladó al castillo de su esposo, donde comenzaría su vida como condesa. Ferenc Nadasdy era conocido por su carácter severo y su tendencia hacia la violencia, características que algunos historiadores consideran influyentes en el desarrollo posterior de la personalidad de Elizabeth. La pareja establecería su residencia principal en el imponente castillo de Ágdice. En los años siguientes a su matrimonio, Elizabeth se estableció como señora del castillo de Ágdice, una fortaleza imponente ubicada en territorio eslovaco que se convertiría en el escenario de sus futuros crímenes. La pareja tuvo dos hijos, consolidando la continuidad del linaje nobiliario. Durante estos primeros años de matrimonio, Elizabeth aprendió a administrar las vastas propiedades familiares, supervisando a cientos de sirvientes y campesinos. Su esposo Ferenc participaba frecuentemente en campañas militares contra los turcos, dejándola como única autoridad en el castillo durante largos periodos. Esta responsabilidad le otorgó un poder considerable sobre la vida y destino de quienes dependían de ella, una autoridad que ejercería sin supervisión ni límites durante las ausencias de su marido. En 1590, cuando Elizabeth Bathory cumplía 30 años, comenzó una serie de crímenes que la convertirían en la desvive serial más prolífica de la historia. Los primeros indicios de su comportamiento criminal se manifestaron de manera gradual, inicialmente disfrazados como castigos disciplinarios a sirvientes desobedientes. En una época donde la violencia hacia los subordinados se consideraba prerrogativa nobiliaria, sus primeros actos brutales pasaron desapercibidos ante las autoridades. El aislamiento del castillo de Ágdice, ubicado en una región montañosa y apartada, proporcionaba el escenario perfecto para que sus impulsos más oscuros se desarrollaran sin testigos externos. Las primeras víctimas fueron jóvenes campesinas que trabajaban en el castillo, muchachas sin familia influyente que pudiera reclamar justicia por su desaparición. El perfil de las víctimas de Elizabeth Bathory seguía un patrón específico y calculado. Seleccionaba preferentemente a jóvenes entre 12 y 25 años, siempre de clase social baja, sirvientas, campesinas, hijas de artesanos pobres. Estas muchachas llegaban al castillo atraídas por promesas de trabajo bien remunerado o mejor estatus social. Una vez dentro de los muros de Ágdice, quedaban completamente aisladas del mundo exterior, sin posibilidad de comunicarse con sus familias. La condesa había desarrollado un sistema meticuloso para atraer víctimas, enviaba emisarios a aldeas cercanas buscando jóvenes para el servicio doméstico, ofreciendo condiciones laborales que parecían extraordinariamente generosas para la época. Estas ofertas resultaban irresistibles para familias campesinas que luchaban por sobrevivir en una sociedad feudal despiadada. Los métodos empleados por Elizabeth Bathory revelaban una mente profundamente perturbada que encontraba placer en el sufrimiento ajeno. Utilizaba instrumentos de maltrato medievales que transformaba en herramientas de sadismo puro, cadenas, hierros al rojo vivo, agujas, cuchillos. Sus víctimas eran sometidas a sesiones prolongadas de maltrato que podían durar días enteros. La condesa había desarrollado una variedad de técnicas crueles que aplicaba según su estado de ánimo, desde quemaduras con hierros candentes hasta mutilaciones sistemáticas.
Los testimonios posteriores revelarían que disfrutaba especialmente del terror en los ojos de sus víctimas, prolongando deliberadamente su agonía. Su comportamiento no respondía a ninguna lógica comprensible más allá del placer sádico que experimentaba al ejercer poder absoluto sobre vidas humanas indefensas. Elizabeth Bathory no actuaba sola en sus crímenes. Había reclutado 4 colaboradores que participaban activamente en los maltratos y maltratos, sirvientes de confianza que compartían su sed de violencia o que habían sido coaccionados para participar bajo amenaza. Estos cómplices se encargaban de tareas específicas dentro del sistema criminal: atraer víctimas, preparar los instrumentos, mantener el silencio y deshacerse de los cuerpos. La condesa había creado una red de complicidad que garantizaba la continuidad de sus crímenes incluso durante sus ausencias temporales del castillo. Sus colaboradores conocían perfectamente las preferencias sádicas de su señora y habían aprendido a anticipar sus deseos más oscuros. Esta estructura criminal organizada permitía que los horrores se perpetraran con eficiencia sistemática durante casi 2 décadas. Los registros históricos clasifican a Elizabeth Bathory dentro de múltiples categorías criminales que revelan la complejidad de sus desórdenes psicológicos. Era considerada vampira por su obsesión con la fluidos joven, torturadora por sus métodos sádicos, estranguladora por una de sus técnicas preferidas de privación de vida, y necrófila por su comportamiento con los cuerpos de sus víctimas. También exhibía características de canibalismo ritual y comportamientos de acecho sistemático hacia sus presas. Esta combinación de patologías múltiples la convirtió en un caso único en la criminología histórica, presentando un perfil que los expertos modernos consideran extraordinariamente complejo. Su comportamiento trascendía las categorías criminales tradicionales, mostrando una mente que había desarrollado múltiples formas de satisfacer impulsos destructivos hacia otros seres humanos. Con el transcurso de los años, los crímenes de Elizabeth Bathory experimentaron una escalada tanto en frecuencia como en brutalidad. Lo que había comenzado como castigos desproporcionados se transformó en sesiones de maltrato cada vez más elaboradas y prolongadas. Su comportamiento seguía ciclos previsibles, periodos de relativa calma interrumpidos por explosiones de violencia extrema que podían durar semanas enteras. Durante estos episodios, el castillo de Ashdice se convertía en un infierno donde los gritos resonaban día y noche. La condesa había perdido completamente el contacto con la realidad moral, considerando a sus víctimas como objetos destinados exclusivamente a satisfacer sus impulsos sádicos. Su capacidad para racionalizar estos actos como ejercicio legítimo de poder nobiliario revela un grado de desconexión psicológica que desafía toda comprensión. El impacto de los crímenes de Elizabeth Bathory se extendió mucho más allá de los muros del castillo, generando terror en todas las comunidades circundantes. Las familias campesinas comenzaron a notar un patrón inquietante: sus hijas que partían hacia el castillo en busca de trabajo jamás regresaban ni enviaban noticias. Los rumores se extendían como un contagio por las aldeas eslovacas, creando una atmósfera de miedo y desconfianza. Los padres dejaron de enviar a sus hijas al servicio nobiliario, prefiriendo la pobreza antes que arriesgar su seguridad. Las pocas sirvientas que lograban escapar del castillo llevaban consigo relatos fragmentarios de horrores indescriptibles, aunque la mayoría temía hablar abiertamente por miedo a represalias. El clima de terror se había instalado permanentemente en la región, convirtiendo el nombre de Bathory en sinónimo de pesadilla. Durante estos años de terror, Elizabeth vivía con su esposo Ferenc y sus 2 hijos en el castillo de Ashdice, manteniendo una fachada de normalidad doméstica que contrastaba grotescamente con los horrores que perpetraba. Su vida familiar transcurría en las plantas superiores del castillo, mientras que los sótanos y mazmorras servían como escenario de sus crímenes. Esta dualidad psicológica le permitía alternar entre su rol de madre y esposa aristocrática y sus impulsos de depredadora serial sin aparente conflicto interno. Sus hijos crecían ajenos a las actividades criminales de su madre, protegidos por el estricto código de silencio que imperaba entre los sirvientes del castillo. Ferenc, frecuentemente ausente por sus campañas militares, no sospechaba la verdadera naturaleza de las actividades que su esposa desarrollaba durante sus largas ausencias del hogar.
La obsesión de Elizabeth Bathory con la juventud y la belleza se había convertido en el motor principal de sus crímenes. Según los testimonios posteriores, creía fervientemente que la fluidos de vírgenes jóvenes podía preservar su propia juventud y belleza. Esta creencia delirante la llevaba a buscar constantemente víctimas que cumplieran criterios específicos de edad y pureza. Desarrolló rituales elaborados que combinaban elementos de superstición medieval con sadismo puro, convencida de que estos actos le otorgarían vida eterna. Su vanidad patológica se había fusionado con sus impulsos criminales, creando una motivación que trascendía el simple placer sádico. La condesa había construido toda una mitología personal alrededor de sus crímenes, justificándolos como necesarios para mantener su estatus divino entre la aristocracia europea. Para 1600, cuando Elizabeth cumplía 40 años, sus crímenes habían alcanzado una sistematización que revelaba una mente completamente consumida por la obsesión criminal. Había perfeccionado métodos para eliminar evidencias, desarrollado técnicas de intimidación para mantener el silencio de testigos potenciales y establecido rutas de abastecimiento constante de víctimas. El castillo funcionaba como una máquina de producir sufrimiento, con horarios y rutinas dedicados exclusivamente a satisfacer sus impulsos destructivos. Sus colaboradores habían aprendido a funcionar como una organización criminal eficiente, anticipando las necesidades de su señora y eliminando cualquier obstáculo que pudiera interrumpir sus actividades. Esta fase representa el pico de su carrera criminal, un periodo donde la línea entre realidad y demencia había desaparecido completamente de su mente perturbada. Aunque los registros históricos no detallan específicamente el proceso de investigación, es evidente que las autoridades húngaras comenzaron a recibir reportes inquietantes sobre las actividades en el castillo de Ágdice. La acumulación de desapariciones inexplicables y los testimonios fragmentarios de sirvientes escapados crearon un patrón que no podía ignorarse indefinidamente. Las familias afectadas, inicialmente intimidadas por el poder de la nobleza Bathory, gradualmente encontraron valor para presentar denuncias ante las autoridades competentes. La red de silencio y complicidad que había protegido a Elizabeth durante años comenzó a mostrar fisuras cuando el número de víctimas superó cualquier capacidad de encubrimiento. Los rumores que circulaban por la región habían trascendido las fronteras locales, llegando a oídos de nobles rivales que vieron una oportunidad política en el escándalo. Las primeras investigaciones oficiales enfrentaron obstáculos significativos debido al estatus aristocrático de la familia Bathory y su inmensa influencia política. Los investigadores debían proceder con extrema cautela, ya que acusar falsamente a un miembro de la alta nobleza podía resultar en consecuencias devastadoras para sus propias carreras y vidas. La red de protección que rodeaba a Elizabeth incluía no solo su riqueza personal, sino también las conexiones familiares con los más altos cargos del reino húngaro. Los testimonios de campesinos tenían poco peso legal frente a la palabra de una condesa, creando un desafío jurídico que requería evidencia abrumadora para proceder. Durante estos años iniciales de investigación, muchos testigos potenciales fueron intimidados o simplemente desaparecieron, sugiriendo que Elizabeth y sus colaboradores eran conscientes del escrutinio creciente. Un evento crucial cambió el curso de la investigación, el 4 de enero de 1604, cuando Elizabeth tenía 43 años, su esposo Ferenc Nadasdy falleció en Szarvár, Hungría, a los 48 años de edad. Ferenc había estado sufriendo una enfermedad en las extremidades inferiores que derivó en la dolencia que causó su deceso, aunque la causa oficial de su fallecimiento permanece desconocida en los registros. Esta pérdida eliminó la principal protección política y social que había mantenido a Elizabeth relativamente segura de investigaciones serias. Sin la presencia intimidante de su esposo militar y su red de contactos, la condesa quedó considerablemente más vulnerable ante sus acusadores. La viudez también intensificó sus comportamientos criminales, eliminando la última restricción doméstica que podría haber moderado sus impulsos. Su aislamiento creciente la convirtió en un objetivo más accesible para quienes buscaban justicia. Tras la defunción de Ferenc, Elizabeth intensificó dramáticamente sus actividades criminales, como si la ausencia de su esposo hubiera liberado completamente sus inhibiciones restantes.
Los años entre 1604 y 1609 representaron el periodo más brutal y descontrolado de su carrera criminal. Durante esta fase, abandonó cualquier pretensión de discreción, y sus crímenes alcanzaron niveles de crueldad que horrorizaron incluso a sus colaboradores más endurecidos. La viuda había perdido todo contacto con la realidad social, comportándose como una déspota absoluta cuya palabra era ley incuestionable en sus dominios. Esta escalada final de violencia generó evidencia física que sería imposible ocultar o racionalizar, acelerando inevitablemente el proceso que conduciría a su captura. Su comportamiento errático durante este periodo sugiere un deterioro mental completo. Durante 1609, cuando Elizabeth cumplía 49 años, sus crímenes finalmente cesaron, marcando el final de una carrera criminal que había durado casi 2 décadas. Las circunstancias exactas que provocaron el cese de sus actividades no están claramente documentadas, pero probablemente coincidieron con la intensificación de las investigaciones oficiales y el aumento de la presión política sobre su familia. Para este momento, el número de víctimas había alcanzado proporciones que hacían imposible mantener el secreto, y la evidencia física acumulada en el castillo se había vuelto abrumadora. Sus propios colaboradores, conscientes del peligro creciente, posiblemente comenzaron a distanciarse de las actividades criminales o incluso a proporcionar información a las autoridades. El fin de los crímenes no representó un arrepentimiento genuino, sino más bien el reconocimiento de que la situación se había vuelto insostenible. Las autoridades habían logrado finalmente reunir suficiente evidencia y testimonios para proceder contra Elizabeth Bathory, superando las barreras políticas que habían protegido durante años a la familia noble. Los investigadores habían documentado meticulosamente las desapariciones, recolectado testimonios de supervivientes y colaboradores arrepentidos, y establecido un patrón criminal que no podía explicarse ni justificarse. La presión pública había alcanzado niveles que hacían políticamente insostenible continuar protegiendo a la condesa. Las familias afectadas habían encontrado aliados entre nobles rivales de los Bathory, creando una coalición política suficientemente poderosa para exigir justicia. El momento había llegado para que el sistema judicial húngaro demostrara que incluso la nobleza más poderosa estaba sujeta a la ley cuando sus crímenes trascendían todos los límites de la decencia humana. Los preparativos para el arresto de Elizabeth Bathory requirieron una planificación cuidadosa debido a las defensas del castillo de Achtice y la posible resistencia de sus colaboradores. Las autoridades debían coordinar una operación que garantizara no solo la captura de la condesa, sino también la preservación de evidencia física y la detención de sus cómplices. La reputación de violencia extrema que rodeaba a Elizabeth generaba preocupación legítima sobre la seguridad de los oficiales encargados del arresto. El castillo, construido como fortaleza militar, presentaba desafíos logísticos significativos que requerían recursos considerables y personal especializado. La operación debía ejecutarse con precisión absoluta, ya que cualquier error podría permitir la destrucción de evidencia crucial o la escape de los responsables. El momento elegido para la intervención sería decisivo para el éxito de toda la investigación criminal. Los últimos días antes del arresto estuvieron marcados por una tensión creciente en la región. Los rumores sobre una intervención inminente circulaban entre la población local, generando una mezcla de esperanza y temor. Las familias que habían perdido hijas esperaban finalmente obtener respuestas y justicia, mientras que otros temían posibles represalias o escalada de violencia. Dentro del castillo de Achtice, Elizabeth y sus colaboradores probablemente percibían el peligro creciente, aunque su arrogancia aristocrática les impedía comprender completamente la gravedad de su situación. La condesa, acostumbrada a décadas de impunidad absoluta, posiblemente consideraba inconcebible que las autoridades se atrevieran a arrestar a un miembro de su linaje. Esta percepción distorsionada de su propia invulnerabilidad contribuiría a su captura, ya que no tomó las precauciones que podrían haber complicado la operación policial. El 30 de diciembre de 1610, cuando Elizabeth Bathory tenía 50 años, las fuerzas del orden ejecutaron finalmente su arresto en el castillo de Achtice. La operación se desarrolló según lo planificado, superando las defensas del castillo y capturando tanto a la condesa como a sus principales colaboradores.
El momento elegido para la intervención había sido estratégicamente calculado para minimizar resistencia y maximizar la preservación de evidencia. Los oficiales encontraron en el castillo evidencia física que confirmaba los testimonios más horrific, instrumentos de maltrato, restos humanos y un registro detallado de las víctimas. La captura de Elizabeth marcó el final de casi 2 décadas de terror que habían atormentado la región eslovaca. Su detención generó ondas de shock en toda la aristocracia húngara, demostrando que incluso los nobles más poderosos podían enfrentar consecuencias por sus crímenes cuando estos trascendían toda norma civilizatoria. La investigación posterior al arresto reveló la verdadera magnitud de los horrores perpetrados en el castillo de Achtice. Los investigadores documentaron meticulosamente cada cámara de maltrato, cada instrumento de sufrimiento, cada evidencia de los crímenes que habían permanecido ocultos durante años. Los testimonios de colaboradores, ahora dispuestos a hablar para salvar sus propias vidas, proporcionaron detalles escalofriantes sobre los métodos y motivaciones de Elizabeth. La evidencia física corroboraba los relatos más extremos, confirmando que la realidad había superado incluso las especulaciones más siniestras. Los registros encontrados en el castillo incluían anotaciones detalladas sobre víctimas y métodos, revelando el grado de sistematización que había alcanzado la operación criminal. Esta documentación se convertiría en evidencia crucial para establecer tanto el alcance como la naturaleza premeditada de los crímenes. Los procedimientos legales posteriores al arresto enfrentaron desafíos únicos debido al estatus nobiliario de la acusada y la naturaleza extraordinaria de sus crímenes. El sistema judicial húngaro del siglo XVII no tenía precedentes para manejar un caso de esta magnitud que involucrara a un miembro de la alta aristocracia. Los testimonios de víctimas supervivientes y colaboradores proporcionaron evidencia testimonial devastadora que complementaba las pruebas físicas encontradas en el castillo. Sin embargo, el estatus social de Elizabeth complicaba los procedimientos, ya que las leyes de la época otorgaban ciertos privilegios procesales a los nobles que no se aplicaban a criminales comunes. Las autoridades debían navegar cuidadosamente entre la necesidad de justicia y las complicaciones políticas que podría generar el castigo de un miembro tan prominente de la nobleza húngara. Los colaboradores de Elizabeth Bathory enfrentaron juicios separados donde sus destinos se decidieron según su grado de participación en los crímenes. Algunos fueron condenados a penas capitales, ejecutadas públicamente como advertencia para otros que pudieran considerar participar en actividades similares. Otros colaboradores, que habían proporcionado testimonio crucial contra la condesa, recibieron sentencias menos severas a cambio de su cooperación con las autoridades. Estos juicios revelaron la estructura organizacional completa de la operación criminal, demostrando cómo Elizabeth había creado un sistema eficiente para perpetrar sus crímenes durante décadas. Los testimonios de los cómplices proporcionaron detalles íntimos sobre los métodos, motivaciones y evolución del comportamiento criminal de la condesa. Sus revelaciones confirmaron que Elizabeth había sido indiscutiblemente la mente maestra detrás de toda la operación criminal. La sentencia de Elizabeth Bathory reflejó tanto la gravedad de sus crímenes como las complicaciones políticas de su estatus nobiliario. Las autoridades determinaron que sería condenada a cadena perpetua, evitando la pena capital que normalmente habría correspondido a crímenes de esta magnitud. Esta decisión probablemente reflejaba un compromiso político que reconocía la necesidad de justicia mientras evitaba las complicaciones que podría generar la ejecución de un miembro tan prominente de la aristocracia. La sentencia especificaba que sería encarcelada en su propio castillo de Achtice, transformando su antigua fortaleza del terror en su prisión permanente. Las condiciones de su encarcelamiento serían especialmente severas, confinamiento solitario absoluto, sin posibilidad de contacto con el exterior ni esperanza de liberación. Esta condena representaba una forma de justicia poética, confinándola para siempre en el escenario de sus crímenes más atroces. Elizabeth Bathory fue trasladada a su celda de confinamiento solitario en el castillo de Achtice, donde pasaría el resto de sus días en aislamiento total. Su prisión consistía en una habitación sellada con muros de piedra, sin ventanas y con apenas una pequeña abertura para entregar comida. Las autoridades habían diseñado específicamente estas condiciones para garantizar que nunca más pudiera hacer daño a otro ser humano. El contraste entre su vida anterior de lujo aristocrático y su nueva existencia de confinamiento absoluto representaba una caída dramática que reflejaba la magnitud de sus crímenes.
Los guardias tenían órdenes estrictas de mantener silencio absoluto y evitar cualquier interacción con la prisionera más allá de las necesidades básicas de supervivencia. Esta soledad forzada se convertiría en su realidad permanente, eliminando para siempre su capacidad de ejercer poder sobre otros seres humanos. Elizabeth Bathory permaneció en confinamiento solitario durante casi 4 años, experimentando el aislamiento absoluto que había impuesto a tantas de sus víctimas. Su salud se deterioró gradualmente bajo las condiciones de encarcelamiento, acelerando un decline que la llevaría a su destino final. El 21 de noviembre de 1614, cuando tenía 54 años, Elizabeth falleció por causas naturales en su celda del castillo de Achdice. Su deceso marcó el final definitivo de uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal europea. Los guardias encontraron su cuerpo sin vida en la misma habitación donde había pasado sus últimos años reflexionando sobre los horrores que había perpetrado. Su fallecimiento cerró un ciclo de justicia que había comenzado con su arresto 4 años antes, garantizando que nunca más podría hacer daño a víctimas inocentes. El legado criminal de Elizabeth Bathory trascendió su propia vida, estableciendo precedentes legales y sociales que influenciarían el tratamiento futuro de crímenes cometidos por la aristocracia. Su caso demostró que incluso los nobles más poderosos podían enfrentar consecuencias cuando sus crímenes alcanzaban proporciones que desafiaban toda norma civilizatoria. Las reformas legales posteriores a su caso fortalecieron los mecanismos de supervisión sobre la nobleza, reduciendo su impunidad tradicional. Su historia se convirtió en advertencia permanente sobre los peligros del poder absoluto sin supervisión moral o legal. Los registros de sus crímenes fueron preservados cuidadosamente como evidencia histórica y como recordatorio de la capacidad humana para el mal cuando no existe ningún freno institucional. Su nombre quedó grabado para siempre en la historia como sinónimo de crueldad aristocrática y abuso de poder. El impacto cultural de Elizabeth Bathory se extendió mucho más allá de sus crímenes históricos, contribuyendo significativamente a la mitología vampírica europea. Su obsesión con la fluidos joven y su creencia en propiedades rejuvenecedoras la conectaron directamente con las leyendas de Vlad el Empalador, sobre quien se basó parcialmente el personaje ficticio del conde Drácula. Los escritores y folcloristas incorporaron elementos de su historia real en cuentos y novelas que perpetuaron su memoria a través de los siglos. Su figura inspiró innumerables obras literarias, teatrales y cinematográficas que exploraron temas de vanidad, poder corrupto y obsesión con la inmortalidad. El contraste entre su belleza aristocrática y sus actos monstruosos la convirtió en arquetipo cultural del mal disfrazado de elegancia. Su influencia en la cultura popular garantizó que su nombre permaneciera vivo mucho después de que sus crímenes reales fueran olvidados por las generaciones posteriores. Las víctimas de Elizabeth Bathory, tanto las 80 confirmadas como las 650 posibles mencionadas en diversos testimonios, representan vidas humanas que fueron truncadas prematuramente por la crueldad descontrolada de una mente enferma. Estas jóvenes, principalmente campesinas y sirvientas de origen humilde, no tuvieron oportunidad de vivir sus vidas plenas, formar familias o contribuir a sus comunidades. Sus nombres, en su mayoría perdidos en la historia, merecen ser recordados como símbolos de inocencia destruida por el abuso de poder. Las familias que perdieron hijas, hermanas y amigas cargaron durante generaciones con el dolor de no conocer el destino final de sus seres queridos. Su sufrimiento colectivo representa un testimonio permanente sobre las consecuencias humanas del poder sin límites morales. Honrar su memoria significa reconocer que detrás de cada estadística criminal existe una vida humana valiosa que fue destruida por la ambición descontrolada de poder y control sobre otros seres humanos. La historia de Elizabeth Bathory nos confronta con preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana y los peligros del poder absoluto. Su caso ilustra cómo la combinación de privilegio extremo, aislamiento social y ausencia de supervisión moral puede crear condiciones perfectas para que florezcan los impulsos más destructivos de la personalidad humana. Su transformación de mujer aristocrática respetada en depredadora serial representa una advertencia permanente sobre la fragilidad de la civilización y la importancia de instituciones que limiten el poder individual. Los sistemas modernos de justicia y derechos humanos existen precisamente para prevenir que tragedias similares se repitan en el futuro. Su legado nos recuerda que la vigilancia constante sobre quienes ejercen poder es precio necesario para proteger a los más vulnerables de la sociedad.
La memoria de Elizabeth Bathory debe servir como recordatorio eterno de que ningún ser humano, independientemente de su posición social, debe tener poder absoluto sobre la vida de otros.